Día, gente. Vamos a esperar unos minutitos a que se sumen más personas. Los que puedan me van diciendo si se ve bien. Tengo un poco de luz de fondo del sol, pero bueno. No quería dejar pasar septiembre sin hacer algún vivo. Así podemos ir haciendo alguno por mes. Se van conectando, me van diciendo desde dónde se conectan. Bueno, ya estamos llegando a fin de año, con lo que parece ser buen día. Dale, David, muchas gracias. ¿Desde dónde te estás conectando? Decía que estamos llegando a fin de año y bueno, se aproximan las buenas noticias. Por lo pronto, Merlo, dale, Merlo, Buenos Aires, ¿no? Saludos. 7 usuarios. Bueno, les decía que bueno, se aproximan los últimos meses del año con buenas noticias, por lo pronto. Ya se terminó la pista de las higueras en Río Cuarto. Chivilcoy. Leonardo, buen día. Se terminó la pista de las higueras en Río Cuarto y bueno, están terminando la parte de hangares y todo, bueno, todo lo que... los últimos retoques para los F-16. Que estarían llegando el 5 de diciembre si no hay ningún inconveniente entre medio. En estos días tendría que estar llegando el P-3C Orion para la Armada, el segundo. Debemos de estar ya una semana, algo así, para que llegue el P-3C. Y bueno, y los blindados, los Striker, que Petri anda por Estados Unidos con la gira presidencial y está ultimando algunos detalles para que lleguen también en diciembre los Strikers. Por lo menos 4 de los 8, creo. Así que bueno, podemos ir charlando esos temas. En estos días se mandó a Estados Unidos el satélite, el Atenea, para la misión Artemis de la NASA a la Luna. Va a ser un satélite argentino que van a lanzar para algunas mediciones específicas y para comunicación. Así que estaríamos ante unos meses de buenas noticias. Bueno, cuenten desde dónde se están conectando, perdón. David desde Merlo, Leonardo, Chivilcoy. Si quieren charlar de algo específico. Ah, bueno, el destructor Ara la Argentina está en el UNITAS, junto con infantería de la Armada y un grupo de ciberdefensa que también están cada uno por su lado haciendo ejercitaciones allá. ¿Sabes qué no sé, Fernando? ¿Sabes qué no sé? Pequeño detalle. No sé, no dijeron dónde va a estar el Atenea. Pero bueno, ya lo vamos a saber. Igual el lanzamiento es entre febrero y abril del 2026. Sí, yo también. Vos sabés que sí. Y con los submarinos, en realidad todavía no hay ninguna novedad. La intención está, pero el tema es lo de siempre.
la falta de plata. Imagínate que estamos en una turbulencia socioeconómica bastante importante y hasta creo que hay algún recorte en el presupuesto de defensa para el año que viene. Así que los submarinos son caros. No sé, no sé. Este año no creo que se defina nada con el tema de los submarinos. No, no son baratos. No es un material barato. Así que bueno. Sí, 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 la costa este. Norfolk. Están en Norfolk. Con las armadas de unos 20 y pico países más. Es un buen ejercicio. Más allá que a algunos no les convenza porque participa el Reino Unido, pero bueno, para nuestros marinos es una buena ejercitación. Así que bueno, no, tema submarinos, Leonardo, no hay nada. No hay nada concreto. 44 usuarios. Me gustas, no veo ninguno. Pero igual, llegan con delay los me gusta. Suscríbanse si no están suscriptos. Y el submarino, sí, depende de la capacidad que tenga, es un arma temible porque no sabes dónde está. Lo que pasa es que Argentina está muy... estamos peleando con... el gobierno actual está peleando con otras cosas, que es mantener el dólar, la inflación y todo eso, y no está fácil para largar plata para eso. Pero bueno, puede ser que tengamos novedades. Igual lo que es el presupuesto 2026, que supuestamente hay algunos recortes en el área de defensa, después eso se puede arreglar por alguna partida extra, o eso lo van viendo, porque me parece que todavía se está trabajando con el presupuesto de 2023. O sea, el de 2024, hasta donde sé, no estuvo aprobado, y el del 2025 tampoco, o sea que lo más probable es que el del 2026 tampoco lo aprueben la Cámara de Senadores y Diputados, así que estamos en la misma. 54 usuarios conectados. Cuenten desde dónde se están conectando, si tienen algunas dudas, de qué quieren charlar. Como decía en el principio del video que había menos conectados, bueno, estamos ante unos meses de buenas noticias. Los F-16 tendrían que estar llegando en diciembre, ya tendría que estar llegando el segundo... Ya tendría que estar llegando el segundo P-13 Orion para la Armada, de los 4. Los Striker tendría que llegar por lo menos una tanda, que creo que serían de 4 primero y los otros 4 los primeros meses de 2026. No estamos mejor armados por culpa del cepo inglés, del... Claro, sí, sí, sí. Sí, en su momento no nos dejaron comprar lo que se quería comprar. En realidad los F-16 ya los habían ofrecido. Los F-16 ya los habían ofrecido en los 90, cuando Menem compró los A4. O sea, no es un ofrecimiento de ahora. Pero bueno, los ingleses, como que ahora no les queda mucha alternativa. O sea, ya tienen que decir, bueno, dale. Igualmente, si quisiéramos comprar Gripen o si quisiéramos comprar Rafale, no lo vetarían. No los podríamos comprar. Así tuviéramos la plata. Le preguntaste a Gemini, ¿quién es Gemini? Que es una IA. Fernando, por el satélite me imagino que le preguntaste. Viajará a lo natural, su misión principal no será la de entrar en la órbita lunar estable, sino la de realizar una demostración de tecnología. Bueno, está. Pero bueno, buenísimo, pero igual vamos a tener un satélite en el espacio profundo, que es la primera vez que Argentina va a tener
un satélite en el espacio profundo. O sea, es una muy buena asociación, tanto sea con la NASA como sea con la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Rusa o lo que sea. Quedará en el espacio profundo entre la Luna y la Tierra. Bueno, buenísimo, una muy buena noticia. Porque los que tenemos son de órbita, orbitan la Tierra. Este va a estar más en el espacio. Es una muy buena noticia. Aparte sirve mucho también para probar tecnología y bueno, nos sirve a nosotros. Lo que no sé en qué etapa está el tronador. Si es que tiene presupuesto, eso no me estuve fijando. El lanzador satelital tronador. No sé cómo estará eso. Este satélite lo hizo la CONAE con algunas universidades y Beng, la empresa Beng. Así que todo lo que sea que se pueda hacer y que se pueda aprender, porque eso también se aprende. Supuestamente el satélite solo no va a ir, seguramente algunos técnicos de acá irán. Y bueno, eso es. Sí, el tronador estaba ensayando motores hace unos meses, pero me imagino que va como muy lentito, pero bueno. Claro que es otro nivel de exploración espacial, sí. Sí, aparte somos parte de una misión a la Luna. No tenemos astronautas todavía, que supuestamente hay una astronauta que fue postulada de parte de Argentina para la NASA. Así que puede ser que tengamos en algún momento algún astronauta, estaría muy bueno. Bueno, el ejército, bueno, la Armada, como dijimos, está el área argentina, está en el UNITAS, haciendo ejercitación. La fragata Libertad está por Costa Rica, creo que había soltado amarras de Costa Rica, ya volviendo del viaje de instrucción. Para una misión a Marte, y bueno, estaría bueno que seamos parte también de la misión a Marte. Un golazo. De todo se aprende. De todo se aprende. La fragata Libertad, decía, está por Costa Rica, había soltado amarras en estos días, ya volviendo para Argentina. Con Salinas del Bebedero se estaba haciendo un ejercicio de artillería. Y se estaba usando la munición merodeadora, que eso también es importante, que se ejercite con la munición merodeadora. Es un buen arma. Y bueno, con todos los faltantes que hay, por lo menos lo que veo es que tanto el ejército como la armada, más que nada el ejército y la armada se están moviendo, están haciendo ejercitaciones y la Fuerza Aérea la veo media como más quedado en eso, pero bueno, hicieron vuelo solo CEPAT con los IA-63 los otros días, así que bueno. ¿Algún tema que quieran charlar? ¿Desde dónde se están conectando? Los que no están participando, participen. Así la transmisión se hace como más fluida. Estaría bueno. Como yo transmito de acá de San Pedro, en un rato me estoy por ir de viaje. Quería hacer el video, aunque sea de un ratito, media horita. María Noel Castro, de Castro, la astronauta argentina. En una misión privada, no es de la NASA. Sí, los me gusta siempre sirven. El que no está suscripto, que se suscriba. Eso está bueno. Así vamos llegando a más gente.
Porque siempre digo que la misión de este canal es dar a conocer lo que es la defensa nacional, más allá que también tiene parte de ciencia y tecnología, como la parte satelital y todo eso, nuclear. Ah, bueno, INVAP, ahí está. Axiom es la misión espacial que va al astronauta, pero ya se sabe que va. INVAP va a participar de la construcción de un reactor nuclear brasileño. Eso también es muy bueno. Hay gente que se queja de esas cosas, pero bueno, vos estás vendiendo un producto. O sea, tu producto es la sabiduría. O sea, es como cuando si te dicen, sos creador de páginas web y una empresa te contrata para crear la página web. No es que le estás regalando, vos le estás vendiendo tecnología. O sea, lo que sabés le estás vendiendo. Ah, mira, Axiom Space programada para el 2027 con destino a la estación espacial. Bueno, buenísimo. Esperemos que tengamos una Argentina en la estación espacial. ¿Submarino nuclear sí o no? El nuclear, lo que tiene la diferencia del nuclear es que puede estar meses sin salir a superficie. A nosotros que no tenemos una proyección global, o sea, nosotros no vamos a mandar un submarino para que esté en las costas chinas. No sé, nosotros nos sirve un submarino que esté en la plataforma marítima argentina. No sé si nuclear, es mucho más caro primero, pero no sé, no sé. Igual submarinos necesitamos, por lo menos 3. Ah, se estaban por comprar unas OPV, 4 OPV más las 4 que tenemos, quise decir. Pero que serían destinadas a prefectura. Después también falta mucha renovación en lo que es la flota de mar de la Armada. El destructor que mandamos a Lunitas tiene sus añitos ya, pobre bicho. La flota de mar está bastante desguazada, por decirlo de alguna forma. La aviación naval, sí hace falta. La parte armada, pobre, es la que más sufre los recortes presupuestarios, evidentemente. Porque evidentemente debe ser también lo más caro de... Porque para el ejército 8 strike, vos decís 8 para Argentina, está bien, es 8 en un principio y después ir comprando más, pero bueno, estamos comprando de a poco. De a poco a medida, me parece que a medida que hay recursos. La financiación es un engaña-pichanga, ya lo dije en otros videos. Eso vos pagás, te mandan 6 F-16. El año que viene pagás, te mandan 6 F-16. El año que vos no pagues, no te los mandan. Es así de fácil. Los Orión igual, los P-3C, financiado nada. Pagás, te lo mandan. Por eso están tardando tanto los Orión. 3 Scorpene en Volvet bastaría. Sí, 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 sí. Sí, más las OPV para vigilar la plataforma marítima argentina, sí. 8 después serán 27 para completar los primeros 35. Sí, hay que ver si está el presupuesto, por eso ya te digo, es medio como que yo me parece que lo que es financiación, cuando hablan de financiación, ¿quién nos podrá financiar? Soy medio movedizo, no puedo estar mucho quieto. La financiación me parece que es muy relativo. Me parece que cuando están los recursos se van asignando las partidas y te van mandando. Sí, aparte, igual necesitamos, si fueran 35 strikers, necesitamos más. Estaba viendo lo que nosotros mandamos a la Argentina con un Fenec. Que los Fenec también ya están medios, tienen sus añitos. Estaba viendo los Osprey, creo que es el nombre. Esos helicópteros de doble hélice que tienen los Yankees que están espectaculares, que son de película de ciencia ficción. Estamos muy lejos nosotros de todo lo que es tecnología del primer mundo en ese caso. Ah, otra cosa que se está planificando, la parte de defensas
porque vos podés traer los F-16, todo muy lindo, los tenés primeramente en Río Cuarto, después en Tandil, pero vos tenés que tener un sistema de defensa para defender ese aeródromo. O sea, eso también está planificado. Sí, se había firmado algo por 4 helicópteros para tener, pero son 4 helicópteros para las 4 OPB. Sí, faltarían más para, por ejemplo, el destructor Ara la Argentina. Claro, sí, viste, estamos como Brandoni con las 3 empanadas, nos está quedando 2 o 3 o uno de cada cosa, una cosa. Jorge, no estoy, te digo, yo soy muy sincero, no estoy capacitado para decirte, las puedo buscar, las puedo leer, pero ¿qué diferencias tienen las fragatas Fren francesas o italianas? Yo soy un informador, no soy un técnico ni conocedor, o sea, yo veo que hay muchos canales que tienen colaboradores que saben de distintos temas. Bueno, yo trato de saber lo más que puedo, informarme lo más que puedo, pero no. Las Fren italianas tienen mejor radar y armamento, bueno, buenísimo. Bueno, la Fren se había hablado mucho también, pero se había hablado. Y aparte ofrecimientos hay de todos lados. Ofrecer te van a ofrecer de todo. El tema es que nosotros podamos comprarlo. Más allá de lo comprado, se vienen unos meses medios complicados, porque en este país, cuando hay elecciones, son meses complicados, ya lo estamos viendo. Hola Daniel, un saludo. Cuando hay elecciones, los años electorales son medios complicados, ya lo vimos. Así que tuvo que ir a Estados Unidos a buscar una mano amiga para dar buenas señales a los mercados, para que se calmen un poco. Parece que todavía tenemos mucho trecho por delante para arreglar la macroeconomía, la microeconomía, y bueno. De ahí para adelante irán viniendo lo que haga falta para cada fuerza. Que ya digo, me parece que la más damnificada es la Armada, porque bueno, evidentemente debe ser más caro todo y bueno. Pero bueno, Daniel, ¿de dónde estás conectado? Jorge, ¿de dónde estás conectado? Un pibe que sabe mucho, igual se puede buscar, Jorge, lo que es las Cruz del Eje. Qué lindo Cruz del Eje. Qué ganas de estar por allá. Jorge, te decía las diferencias entre las fragatas francesas o italianas, por ahí las podés encontrar. Hoy en día, Google, buscás, si no alguna inteligencia artificial que te lo busque por vos. Yo tengo ChatGPT y la verdad que te resalva porque le preguntas algo y te hace un resumen de todo lo que encontró en Google. Las diferencias las encontrás. Un pibe que sabe mucho es Promancio. Yo les aconsejo que miren también o que miren el canal de Promancio porque es un pibe que sabe mucho. Y generalmente también tiene, aparte de tener contactos, creo que en este momento está en el UNITAS, en Estados Unidos, tiene buenos invitados que saben explicar bien las cosas. Desde Cava, Neuquén Capital, qué lindo Neuquén, qué lindo Neuquén. Pasé por ahí en algún momento cuando fui a Bariloche, muy lindo Neuquén. Bueno, ¿qué más novedades podemos llegar a tener? No, creo que ya no habría más que esas por ahora. Así que bueno, estamos ante un fin de año esperemos buenas noticias. Yo voy a tratar de ir a Río Cuarto. Voy a ir chequeando la info de cuándo están los F-16 viniendo. Dijeron el 5.
Y bueno, me voy a ir en la moto. Calculo que el 4 voy a arrancar desde acá para estar el 5 allá. Bien, Fernando, gracias. Ahí, Jorge, te están dando un pantallazo de algunas diferencias entre las fragatas. Sí, hay que ver los precios también. Igual, como que cualquier cosa para nosotros es moderno. Hay que ver lo que necesitamos, lo que necesita la Armada, porque ahora están muy enfocados en lo que es el control de la pesca ilegal. Como que no se estaría pensando en una confrontación armada contra otro estado. Así que bueno. 112 conectados, bueno, un buen número de conectados. Espero se entretengan un rato con los vivos, que esa es la idea. La otra idea, como les digo, que es la misión del canal, es llevar la defensa a toda la gente para que puedan entender lo importante de la defensa y no tenga que leer comentarios como que vamos a comprar aviones y no le pagan bien a los maestros y son partidas diferentes de ministerios diferentes. O sea, ¿por qué las maestrales no, Fernando? Tengo un delay terrible, porque yo estoy haciendo el vivo, yo lo hago con el celular y lo veo a través de la computadora. Eh, sí, el radar móvil, sí, sí. Se implementó ahora en el último ejercicio Libertador, un radar nuevo de INVAP. Sí, lo que hace INVAP es todo muy bueno, es todo muy bueno. Es más, si a INVAP se lo piden, te hacen un radar para que pueda ser instalado en algún avión, para tener una alerta temprana. Ah, son viejas. Claro, bueno, el tema es, a ver, servicio militar, sí, perdón, vuelvo al tema. Sí, el tema no sé si es comprar mucho, sino comprar lo más nuevo que se pueda, porque en este país, viste que las cosas tienen que durar muchos años. Los USM, Adrián, los estaban por dar de baja, que me parece que va a ser igual que los A4. Me parece que van a terminar dados de baja. Es mi opinión, pero están ahí a las vueltas y no hay una decisión política. ¿Y cuándo se compraron? Ya hace como 7 años que están acá. No tiene mucho sentido ya. ¿El servicio militar obligatorio o no? Sí, para mí sí. Pero el servicio tiene que ser cívico-militar. O ponerle el nombre que quieras. Hay que enseñarles a los pibes y a las pibas, que ya que estamos en el tema, para que no pasen cosas como las que pasaron últimamente en el conurbano, estas 3 chicas pobrecitas. Hay que enseñarles a los pibes y a las pibas un oficio, una salida laboral, y alguna instrucción básica militar también. Sí, yo soy un ferviente defensor de un servicio cívico-militar, digamos. Sí, las obras del de Las Higueras, está la pista terminada y ya están en el tema de los hangares y demás dependencias. Ah, las maestrales son de fines de los 80 y sí, bueno, son viejas. Sí, lo de los F-16 ya está todo muy encaminado, ya está todo avanzado como para que el 5 de diciembre estén aterrizando en las higueras. O sea, esperemos que no pase ninguna rareza. Igual si ya está anunciado y todo, ya debe estar, el presupuesto, la partida presupuestaria ya debe estar. Es más, creo que ya hay partida presupuestaria también en el presupuesto 2026 para lo que es el programa F-16 y para lo que es el sistema de defensa de la base donde estén los F-16.
a un radar móvil más pequeño. Es móvil y va instalado en un camión Oshkosh. Sí, buenísimo. Ajá. El radar RMF-200B de INVAP es EASA. Buenísimo. Sí, INVAP hace lo que quieras. INVAP te hace lo que quieras. Y bueno, y INVAP es el... A ver, INVAP no sé por qué, también lo dije en algún otro video, es una de las pocas empresas que ningún gobierno toca. No mete en mano. Y cuando vos tenés una continuidad en el tiempo de una empresa como INVAP, tenés los resultados. Es gente muy capacitada para hacer lo que quieras. O sea, si no hacen más es porque no está el presupuesto destinado para hacer más. Por ejemplo, los UAV, porque también estaban trabajando en sistemas de aéreos no tripulados. Ya vimos que satélites hacen, radares hacen, lo que es la parte nuclear son especialistas. Como dije, ahora en Brasil les van a ayudar o les vendieron el servicio de construcción de una central para ellos. Ah, mira, INVAP hizo un convenio con Estados Unidos para reactores modulares pequeños, buenísimo. Sí, porque es una fábrica aparte que se autoabastece y se solventa sola, o sea, todos los contratos que pueda hacer mejor. Lo mismo tendría que hacer FADEA. Apurarse con el IA-100, ver si es factible venderlo, empezar a producirlo. Compró la patente de una empresa yankee. Sí, bueno, esas son cosas que pasan, sí. Pero bueno, sí, en un país como este el tema es ese, que se venden las patentes y bueno, se vende tecnología como que lo pueden construir otras empresas en otros lados, sí. Bueno, gentes, me tengo que ir de viaje, los voy a dejar. Espero por lo menos se hayan entretenido un poquito con el vivo. Vamos a tratar de hacer uno por mes. Septiembre, el de octubre después, y así sucesivamente. Les dejo un abrazo. Yo ya me estoy yendo. Así que bueno, que tengan un lindo domingo. Acá en San Pedro está soleado, se está haciendo el Festival Country, como todos los años. No, sobre el desarrollo de armas láser no se sabe, no sé nada. Acá en Argentina, no. Algo había igual, ¿eh? Me tengo que fijar. Me tengo que fijar eso de las armas láser. ¿Quién era que estaba trabajando con una empresa privada? Me parece que estaba con algo del tema de armas láser. David, gracias. FixView, ¿no era la empresa que estaba trabajando con eso? Yo creo que tengo un video al respecto, fíjate por las dudas. Fíjate que me parece que hay algo. Bueno, les mando un abrazo grandote, me tengo que ir. Y bueno, que sigan bien y tengan un lindo finde, que lo disfruten. Que hay solcitos, hay que ventilarse un poquito porque después la semana se complica. Nos vemos, gente.